Bueno, pues el tema que vamos a tratar ahora es el del ayuno. Es un tema muy, pues, popular entre muchos creyentes, pero lo más importante es mirar qué dice la Biblia al respecto, para que nosotros sepamos cuál es el pensamiento de Dios. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla. El ayuno según la Biblia. Entonces vamos a ver un poco recorriendo la Biblia. No es exhaustivo, hay más citas, pero escogí las más representativas, es decir, las que nos muestran el pensamiento de Dios, o para usar las palabras de Marisol, la mente de Cristo al respecto. No encontramos un mandamiento, ayunarás o tienen que ayunar. No. Sin embargo, sí hay muchos ejemplos y muchos ejemplos significativos. Por ejemplo, en Éxodo 34, si puede seguir en su propia Biblia, genial. Y si son, como es un tema amplio, pues van muchas citas como para que nos den las enseñanzas que necesitamos. Entonces, lo ideal es ir buscando en la propia Biblia, pero si no, pues entonces vamos leyendo los que podamos. En Éxodo 34, versículos 28 y 29, dice de Moisés: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Entonces, estuvo 40 días en un monte, más o menos como sería Monserrate en Bogotá, y el Señor llamó a Moisés que se fuera solo, subiera allá, y allá en el monte habló con él y le entregó las tablas con los 10 mandamientos. Entonces, 40 días que estuvo Moisés sin comer y sin beber. Y es curioso que no lo necesitó. Estaba solo con Dios y no dice que ayunó, pero entendemos que eso es ayunar, privarse de la comida y de la bebida. Y lo hizo y recibió comunicaciones especiales de parte de Dios. Cuando descendió, ya bajó a donde estaba el pueblo. El rostro le brillaba porque había estado con Dios. Y eso a mí siempre me ha parecido muy bonito. Cuando una persona tiene comunión con Dios, una comunión íntima y profunda, se le ve. Y muchas veces la gente se da cuenta que hay algo especial en esa persona. Entonces, es una invitación a tomar tiempos así. No es muy común ahora que andamos tan ocupados y que cada ratico entra un mensaje de WhatsApp, que tenemos muchas distracciones. El tiempo de la mañana es especialmente bueno
porque no hay llamadas, la gente está todavía durmiendo o está preparándose para salir a trabajar, entonces es más tranquilo ese tiempo y si uno puede sacar tiempo a esa hora, pues está más tranquilo. Y entonces se nota, eso se nota, sobre todo si uno tiene el hábito, eso se nota. No nos brillará tal vez como a Moisés la cara, pero se nota. Y es importante, sobre todo en ciertos momentos, saber cuál es la voluntad de Dios. Y para eso nos sirven esos momentos. Entonces no piensa uno en comida, no piensa uno en bebida, sino que uno está tan concentrado en la presencia de Dios que eso lo alimenta, no sé, lo mantiene a uno. En todo caso, muy recomendable tomar esos tiempos. No son mandamientos, no es un mandamiento de Dios. Levántense temprano y tomen tiempo con Dios, pero es altamente recomendable. En Jueces 20:26 vemos la primera vez que se menciona la palabra ayuno. Jueces está un poco más adelante de Deuteronomio, Josué, después sigue Jueces. En el capítulo 20 dice, en el versículo 26, es un momento muy triste en la historia de Israel. Están luchando entre sí, del mismo pueblo, y están luchando entre sí. Y entonces en el versículo 26 dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Entonces están tristes por esta lucha fratricida entre hermanos y ese dolor y el fracaso que acaban de tener los lleva a buscar la presencia de Dios, olvidarse de la comida y de la bebida y dedicarse juntos a buscar el rostro del Señor. Entonces aquí tenemos otra idea en casos de gran dolor, de problemas, de esos problemas que nos hacen afligir enormemente, llorar, angustiarnos en extremo. El ayuno es recomendable en el sentido de buscar el rostro del Señor sin distracciones. En Nehemías 1:4 hay otro caso parecido. Nehemías está un poco atrás de Salmos y de Job. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Dice, después de recibir malas noticias espirituales, digamos, dice en el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Están muy humillados los del pueblo de Dios. Nehemías escucha las noticias de cómo está el pueblo y entonces hace duelo por varios días, llora, ayuna y ora al Dios de los cielos.
lleva su angustia, su frustración, su impotencia en la presencia de Dios y ayuna. Digamos que la preocupación por prepararse comida, por comer, distrae, digamos así, en un momento en que es necesario concentrarse y orar y buscar el rostro del Señor. Es parecido a lo que leímos en Jueces. Es un momento en el que ni apetito hay. Entonces, en caso de malas noticias, en caso de dolor, de aflicción, pues Nehemías ora. Y aquí también se menciona algo interesante, y es que el ayuno va ligado a la oración. No, hay personas que hablan del ayuno como si fuera algo especial. Entonces ayunan un día y siguen con sus actividades normales. Pero en la Biblia el ayuno está muchas veces conectado con la oración, más que todo, mejor dicho. Entonces es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces hay un extremo que he visto en algunos creyentes y es tratar de forzar a Dios que conteste a una oración haciéndole huelga de hambre. Uno sigue con su trabajo normal, no está dedicado, no está orando especialmente, sino que se inhibe de comer para que Dios vea y, digamos, se vea forzado por mi hambre a responder lo que yo quiero. Esa es una muy mala actitud, tratar de forzar el brazo de Dios para que haga lo que yo quiera. Estoy tratando de hacer que el Señor sea mi siervo y que haga lo que yo quiera. Y como no responde así nomás, entonces le hago huelga de hambre y entonces él me tiene que responder. Y en ese lenguaje lo he oído de creyentes. Ese no es un lenguaje reverente. No es un lenguaje de sumisión al Señor, sino un lenguaje de quererle imponer a él mi voluntad. Error, es un error grave. A veces el Señor responde en su bondad, pero él no tiene por qué respondernos en un caso así. Siempre vemos en la Escritura, y estamos hablando de lo que la Escritura dice respecto al ayuno, siempre vemos el ayuno hecho en una actitud de reverencia, de sumisión al Señor. En 1 Samuel, es un poco más atrás de Nehemías, 1 Samuel 7, versículo 6. Dice: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos, estoy leyendo mal, es en el versículo 6, perdón. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Aquí hay dolor por arrepentimiento y confiesan lo que han hecho delante de Dios, confiesan su pecado. A veces sucede que cae sobre nosotros un sentimiento de culpa tan grande que conviene tomar este tiempo y
y apartado, sin pensar en comida y cosas así, sino buscar al Señor, buscar la presencia del Señor para confesarle algo que hayamos hecho e implorar su perdón. Eso es también un ejemplo que se ve aquí. Y en Segundo Crónicas 20, Segundo Crónicas está un poco más adelante. En Segundo Crónicas capítulo 20, versículos 1 al 3. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat era un rey. Versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hay un peligro, hay una gran angustia, hay un gran temor, y el rey, en su posición de liderazgo, de gobierno, ordena que todos ayunen. En el Nuevo Testamento no vemos tanto estas convocaciones para ayunar. En el Antiguo Testamento sí. Sí, podríamos decir que no es algo para la iglesia, para los creyentes de hoy, pero sin embargo el ejemplo bíblico está, ¿no? Que varios se ponen de acuerdo, en este caso el rey ordena y se hace un ayuno conjunto para buscar el rostro del Señor. Pues buscar la comunión con Dios juntos es una cosa buena, siempre. Y quizás haya momentos en una iglesia donde haya situaciones muy dolorosas o angustias muy grandes. Y entonces, pues conviene que varios se pongan de acuerdo y busquen en oración el rostro del Señor y su ayuda. Seguramente que en Ucrania los creyentes que hay allí lo habrán hecho cuando sentían los bombardeos cerca y querían buscar qué hacer o buscar pues pedir al Señor que les diera una vía de escape. En fin, es posible, ¿no? Bueno, en el Nuevo Testamento también vemos algunos ejemplos, como el del Señor Jesús mismo, en Mateo 4. Mateo 4. El Señor acaba de ser bautizado, va a empezar su ministerio, va a empezar su trabajo, su servicio para Dios. Y en el versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor le responde con un versículo de la Biblia, y contra eso Satanás no puede. Pero el tema que estamos viendo es el ayuno, y el Señor aquí ayuna al principio de su trabajo. Y también nos dice que
fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Entonces podríamos decir que a veces el Señor sí nos puede guiar a tomar momentos así, antes de una gran decisión, antes de un servicio que Él ponga en nuestras manos. Es bueno tomar tiempo prolongado de oración y si hace falta olvidarnos de la comida para buscar la voluntad de Dios. Y si uno está pensando en, uy, ¿qué hora es? Tengo que ir a comer o tengo que ir a tomarme un cafecito o qué bien huele esto, pues uno se distrae y no sigue orando. Entonces, ese es un bonito ejemplo de cómo hacer para aquel que lo quiera practicar. En Hechos 13, versículo 1, hay otro caso, no es el Señor Jesús mismo, sino discípulos. Dice en Hechos 13, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, este es un caso también se inicia un ministerio, un servicio muy importante, es el primer viaje misionero y se requiere, digamos, la guía del Señor en esto. Y el Señor comunica su voluntad mientras hay un grupo de 5 hermanos que se reunieron para orar y se ve que no se reunieron para orar un ratico, sino un buen tiempo. Entonces no pensaron en la comida. La comida era lo de menos en este momento. Y entonces en ese tiempo de oración más o menos prolongado, el Señor les comunica su voluntad y les dice que aparten a 2 de los que estaban ahí, a 2 de los 5, para enviarlos a predicar fuera del país. Y entonces todos estaban tan convencidos que, y tal vez muy emocionados por lo que Dios les estaba mostrando, que entonces siguen en su oración y su ayuno, les ponen las manos encima a los 2 que fueron escogidos por Dios y que todos están convencidos que fue así, que fueron ellos los escogidos, les ponen las manos encima, oran por ellos, ayunan, entonces es un tiempo prolongado de oración y los envían. El Señor les dijo que les tenía una tarea, pues hermanos, estamos con ustedes, los respaldamos en oración, adelante con lo que el Señor ha puesto en sus manos. Y recuerdo que cuando nos íbamos a venir para España, los hermanos de Manizales, de la Asamblea de Manizales, hicieron algo así. No fue un tiempo prolongado, pero sí hubo un tiempo de oración encomendándonos al Señor. Fue muy bonito eso. El caso de Hechos 13 es un caso de oración, bueno, prolongada por un buen tiempo. Lo mismo más adelante en el capítulo 14, versículo 23, también hay algo parecido. En el Hechos 14, 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia
y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, el énfasis estaba en la oración, en una oración concentrada, en una oración prolongada. Entonces, ¿para qué pensar en comida? Entonces ayunan para no ser distraídos por comida o por preparar la mesa, por preparar comida. Eso siempre es dispendioso. Y ellos querían concentrarse en el trabajo que iban a hacer estos hermanos que habían escogido. Y probablemente también querían que el Señor confirmara, que les hiciera sentir en el corazón a los apóstoles y también a los ancianos que habían escogido que Dios tenía una tarea para ellos y los querían encomendar al Señor para su trabajo. Son ejemplos muy bonitos en los que el ayuno tiene todo el sentido. Bueno, pues estos son ejemplos positivos, digamos así. Bueno, hay algunos excesos, digamos así, algunos errores que se han cometido con el ayuno, y para eso tenemos advertencia en Isaías 58, y vamos a leerlo, y la porción se explica por sí misma. Entonces, vale la pena leerla. En Isaías 58, versículo 2, dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, le dicen al Señor. El Señor dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Es una pregunta retórica, ¿no? Eso no es lo que al Señor le gusta. Ese es un ayuno que a Él no le gusta. Y entonces en el versículo 6 dice lo que sí le gusta, el ayuno que sí le gusta. Y ojo, aquí no se habla de oración, ni de abstenerse de comida. Es interesante. Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, aunque no se ore con ayuno, pero se hace esto que el Señor quiere, Él lo considera ayuno. Es como privarme de cosas que a mí me gustan, que yo quiero retener para mí, y pensar en el otro, pensar en el que está con problemas y darle una mano.
pensar en el que está oprimido y mirar cómo le alivio la opresión. Notemos que aquí no se habla de oración ni se habla de abstenerse de comida. Más bien habla de abstenerse de pecar. Por eso esta porción es encantadora, porque el Señor muestra lo que Él piensa en cuanto al ayuno. Y aunque no hagamos ayuno en el sentido de privarnos de comida y de bebida, pero si hacemos esto, para el Señor cuenta como ayuno. Pensar en cómo ayudo al hermano. El que está afligido, ¿cómo le ayudo con su aflicción? El que se sienta poca cosa, ¿cómo lo ayudo a levantar su ánimo, su autoestima si la tiene demasiado abajo? Muy bonito eso. Bueno, vamos a Lucas 18 para ver otras cositas. Lucas 18. Versículo 9 al 14, tampoco hay mucho comentario que hacer, habla por sí mismo. Está el Señor Jesús en pleno servicio y dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí al lado. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Por favor, inclina tu rostro hacia mí. Versículo 14, dice el Señor: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿De qué le valió el ayuno al fariseo? De nada. Bueno, finalmente leamos Mateo 6, versículos 16 al 18. También son palabras del Señor. Y también nos dan otro detallito más a poner cuidado en cuanto al ayuno. Mateo 6, versículos 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces aquí muestra claramente, digamos, para nosotros hoy, que el ayuno es algo secreto. Y que entre más lo escondamos de los hombres, mejor. Hay algunos hermanos que publican el tiempo que llevan de ayuno.
y dicen, pues hoy es mi día número 40 de ayuno, y muestran lo demacrados que están, que se les ve que se han privado de comida. Eso está en contra de estos versículos. Pues aquí vemos cómo el Señor piensa en cuanto al ayuno. Y pues sobresalen dos cosas muy importantes. Una es el trato respecto a otros. El Señor prefiere que nosotros nos esforcemos por atender bien al hermano que por privarnos de comida. Y segundo, el Señor combate el orgullo en cuanto al ayuno. Ayunar por enorgullecernos y por mostrarle a la gente es un ayuno inútil. Conclusiones. No hay mandamiento de ayunar. El Señor no nos dice que ayunemos, no nos manda a ayunar, pero como algunos lo quieren hacer, pues entonces Él nos marca algunas pautas. El ayuno que Dios prefiere es la compasión y la atención al hermano. Privarme de comida, pero para darle a otro. Recuerdo el ejemplo de una misionera que me contó que había una hermana que no comía carne y lo que iba a gastar en la semana para carne lo ponía aparte y se lo mandaba a ella, que estaba en el campo misionero compartiendo la palabra de Dios con niños. Ese es un buen ejemplo de ayuno. El Señor prefiere que comamos, pero que mostremos compasión con el semejante, con el hermano, con otra persona. Eso está muy claro en la Escritura. El ayuno es recomendable, no es un mandamiento, pero es recomendable en caso de querer una comunicación profunda con Dios o en caso de gran humillación por haber pecado, por ver la condición de la iglesia que no es buena, en fin, casos así, o de gran necesidad, peligro, guerra, o también un caso de gran angustia. De por sí que el apetito se pierde, pero entonces deberíamos usar, si eso nos pasa, ese tiempo para orar. Algunos hermanos lo recomiendan en caso de insomnio también, sentarse y orar a esas horas de la noche sin poder conciliar el sueño. Esta es una buena manera de aprovechar ese tiempo. En vez de llenarse de ira y de frustración, ay, no puedo dormir, levantarse y pues siempre hay un listado largo de oración que le podemos pedir a Mari. Si no tenemos, pues podemos chequear algunos de esos puntos y dedicarlos a la oración ahí. Eso sí, con reverencia, pues una oración como debe ser, pero es una buena manera de aprovechar ese tiempo de insomnio. Recuerdo una vez que tuvimos un problema con un hermano. Los cristianos también somos problemáticos. Todavía estamos en formación y a veces se nos sale la
el viejo hombre y hacemos cosas muy feas. Y recuerdo que teníamos una reunión de muchos creyentes, solo éramos creyentes y hubo un enfrentamiento feo entre dos. Terminamos la reunión de la mañana mal, con mal sabor. Oramos al final de la reunión, pero terminamos mal, con mal sabor. Entonces un hermano nos dijo a 2, 3 amigos, buenos amigos de él, pues ahora es el momento del almuerzo. Pero ¿qué les parece si en vez de ir a almorzar vamos a orar por esta situación? Bueno, recuerdo yo que tenía mucha hambre, pero me pareció bonita la iniciativa y pensé yo, pues podemos ir a hacerlo y de pronto después nos guardan almuerzo y vamos y comemos. Y yo pensé, pues vamos a hacerlo, porque en verdad era preocupante lo que estaba pasando. Pues nos fuimos, un tiempo muy bonito, pues el tiempo que uno gasta en almorzar, así mientras charla y todo eso, pueden ser horas. Ese tiempo lo gastamos en orar, me acuerdo mucho. Pues no nos guardaron comida, pero el hermano que estaba más chocado, el que estaba poniendo más problema, el que no quería entrar en razón, se quedó mudo en esa reunión. Yo no podía creer eso. El Señor nos había contestado. La cuestión es que la segunda reunión, que ya fue por la tarde, terminó en mucha armonía. Entonces el Señor me dio una gran lección ahí. A veces Él quiere que tengamos esos tiempos prolongados de oración. Con o sin comida, ese no era el problema, pero sí que tengamos un tiempo sostenido de oración. Pues a mí me quedó muy, muy clara la lección. Esa es la voluntad del Señor. Y es eso es un ayuno en un lugar, en un momento correcto, un ayuno conforme a la voluntad de Dios. Y el último punto que también creo es una buena conclusión es que el Señor quiere que el ayuno sea en secreto y que no sea para enorgullecernos. El ayuno, algunos lo llaman una disciplina espiritual y puede traernos orgullo y hacernos sentir superiores espiritualmente a otros. Mala cosa. Cuando hay orgullo, ese es uno de los pecados que más detesta el Señor. Por supuesto que hay otros, pero ese es como un pecado contra el cual el Señor se pronuncia muy, muy claramente. Es una cosa que le molesta mucho. Entonces, nunca hay que ayunar por orgullo. Pues esto es lo que la Escritura nos dice en cuanto al ayuno. Y pues esos son los lineamientos que yo tomo para mí mismo. Aunque me digan de todo en cuanto al ayuno y que es muy milagroso y que es muy poderoso y que debería practicarse no sé, cada no sé cuánto y sí, muy bonito todo eso, pero la Escritura nos da el sentir de Dios, el pensamiento de Dios al respecto. Y eso es lo que nosotros tenemos que perseguir. Pues que el Señor nos ayude.